Hay un pasaje en el libro de los Hechos que me llama mucho la atención, me gusta. Usted lo ha leído, usted lo ha oído, usted lo ha analizado, usted lo ha vivido, usted lo ha compartido con toda seguridad. Hay varios elementos interesantes, importantes ahí. Número uno, que la iglesia del Señor debe estar perfectamente unida y que ahí en esa unidad y armonía Dios va a derramar su presencia, nos va a llenar de su espíritu, nos va a hablar y nos va a guiar para que podamos realizar una obra para Él. Número dos, Dios determinará en qué lugar es que cada uno de nosotros debemos servir por el ministerio que Él nos va a dar como una investidura celestial a nuestro ser. Número tres, en medio de la labor que desarrollemos para Dios, ese es un pequeño bosquejo, ¿no? En medio de la labor que desarrollemos para Dios, habrá obstáculos que se van a presentar. Porque cuando usted y yo hacemos algo para Dios, el enemigo no va a estar tranquilo. No se va a cruzar de brazos y va a decir, ay, que hagan. O va a intentar hacernos tropezar. Va a intentar meternos temor, miedo, desesperación, incertidumbre, duda y qué sé yo cuántas cosas más pueden fluir o venir como influencia negativa para perturbar nuestra vida, para que no hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. Pero en medio de la labor que vamos a realizar, que pueden haber pruebas, Dios mostrará su poder operando en nuestra vida para que desarrollemos esa labor con eficacia, lo que Él nos ha encomendado con eficacia. Y número 5, quizá un nuevo elemento más, a pesar de las cosas que se presentaran, Dios dará buenos resultados. Habrá fruto hermoso por toda la labor que realicemos para la honra y gloria del Señor. Bien, Hechos capítulo 13, usted sabe la historia bíblica. Hechos capítulo 13, usted conoce la historia de la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía era una iglesia que se desarrolló por gente que venía de la persecución, venían siendo perseguidos, y como se dieron esas persecuciones imperiales, llamémosles así, entonces la iglesia fue esparcida en diferentes lugares. No solo se quedaron en Jerusalén, algunos permanecieron ahí, pero la gran mayoría fue esparcida. Como no quisieron aceptar el llamamiento del Señor de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como no quisieron hacerlo así, entonces Dios les aplicó Hechos 8:1. No quisieron aceptar Hechos 1:8, Dios les aplicó Hechos 8:1, que dice así: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, llamado así, apedreado, muerto apedreado, sí. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Vea qué interesante. Y todos fueron esparcidos por la tierra, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por eso dije, algunos se quedaron ahí, los apóstoles. Pero la mayoría fueron esparcidos a diferentes lugares. Algunos llegaron ahí a ese sector de Antioquía y compartieron la palabra del Señor, dice Hechos capítulo 11. Y al compartir la palabra del Señor hubo una tremenda bendición. La iglesia se formó, enviaron a gente que supervisara qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar. El avivamiento era obvio, todo el mundo hablaba del avivamiento que se daba en Antioquía. En Antioquía hubo testimonios maravillosos de cristianos que testificaban de la grandeza de Dios, que vivían en santidad. Y ahí en ese lugar, dice la Escritura en Hechos capítulo 11, se le llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo Jesús. Tal fue el impacto, me parece a mí, que hubo
en ese lugar por el testimonio que esta gente dio, que preguntaron quiénes eran, y al decirles que eran seguidores de Cristo, dijeron: llamémosles cristianos. Era un testimonio que ellos estaban dando. Esa iglesia se fundó ahí y se fundamentó con bases sólidas en Cristo Jesús. La presencia del Espíritu Santo habitaba en medio de ellos, y en ese lugar, en esa iglesia, había gente que Dios había capacitado, gente que Dios estaba levantando con fuerza para poder realizar una labor misionera. Vea lo que sucedió ahí. A ese lugar fueron enviados Bernabé, y Bernabé, el hijo de consolación, fue a traer a Saulo para que le apoyara ahí en Antioquía. Estuvieron un año por lo menos compartiendo la palabra en ese lugar, dice el libro de los Hechos siempre. Pero Hechos capítulo 13 dice así, ¿lo tiene ahí? Versículo número 1, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dios es el que forma este tipo de personas. Jesús es el que da este tipo de ministerios. Jesús es el que llena nuestros corazones para derramar este tipo de ministerios. Se puede uno capacitar, puede uno prepararse, puede uno orar, puede uno santificarse, puede uno depender de Dios en forma total, vivir una vida de santidad, de integridad delante del Señor, de perfección delante de Dios. Pero el ministerio te lo da Dios. El que puedas ejercer un magisterio eclesiástico, el que puedas ser un siervo de Dios, que puedas profetizar la palabra del Señor, pues sí, pueden haber lineamientos, claro, pueden haber bases bíblicas, de acuerdo que sí, todo debe ser acorde a la palabra de Dios, pero Dios es el que te da ese llamamiento y ese ministerio especial a tu vida. El Espíritu Santo reposa en nosotros. Si el Espíritu Santo reposa en nosotros, el Espíritu Santo es el dueño, si lo puedo decir así, de los dones espirituales. Dios es el dueño de los dones espirituales, el dador de los dones espirituales, y por su Espíritu Santo que habita en nosotros, pues somos templo del Espíritu de Dios. Él se derrama, y yo creo que aunque Dios pueda usar la vida de los siervos del Señor y de las siervas del Señor de una manera hermosa, mucho más fuerte en ciertas áreas que en otras, pero en medio de todo, a su debido momento, conforme a la necesidad que estemos pasando y conforme a la situación que se esté viviendo, Dios puede usar tu vida con poder, con cualquiera de los dones espirituales, porque el Espíritu Santo reside en ti, y Dios te puede dar la facultad para darte esa revelación sobrenatural por su Espíritu Santo, para que podamos conocer ciertas situaciones, para que podamos realizar ciertas situaciones conforme el Espíritu Santo nos diga lo que tenemos que llevar a cabo. En esa iglesia de Antioquía había profetas y maestros, y menciona algunos de los que estaban ahí. Bernabé, el hijo de consolación; Simón, el que se llamaba Níger; Lucio de Cirene. Algunos de estos eran negritos, algunos de estos eran de gente de color. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, oiga, y Saulo. Estos estaban ahí. Estos eran uno de los que estaban ahí. Había mucha más gente, lógico, pero algunos de los que eran profetas, que eran maestros, y eran estos que están acá siendo mencionados. Y estos eran buenos líderes que vivían en armonía, que tenían trasfondos diferentes cada uno de ellos. Bernabé era un levita, era natural de la isla de Chipre. La isla de Chipre le fue llamada Macarios en un momento determinado. Yo lo he dicho tantas veces, porque Macario quiere decir bendecido. Eso quiere decir bienaventurado, pues. Se fue llamado de esa manera porque ahí esa isla era un lugar apropiado para vivir, de mucha bendición para poder habitar. Otros de ahí eran gente de color, como este Simón, como este Lucio de Cirene, seguramente. Y eso es lo que dicen los que saben. Y Manaén se había criado, este hombre era un hombre que conocía de la política del lugar, conocía muchas cosas de Estado, seguramente se había criado, había estado junto con Herodes el tetrarca, había estado con uno de los reyes.
estos no eran nombres exactamente, pero eran los títulos que se le daba a este tipo de personas que estaban ahí desarrollando alguna labor, en este caso como reyes ahí en la zona. Y Saulo, un doctor en la ley, un judío, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, un hombre tremendo en verdad, era un maestro de la palabra. Y todas estas gentes, a pesar de sus trasfondos sociales, a pesar de sus diferentes ideas que habían tenido anteriormente, el Señor los conjuntó, el Señor los une para formar un cuerpo y formar una iglesia. Aquí en la iglesia todos somos diferentes, cada uno tiene diferentes conocimientos, cada uno tiene diferentes tipos de preparación, algunos más que otros, pero en medio de todo, todos somos siervos del Dios Altísimo. Y todos los que estamos acá queremos dejarnos usar por el Señor de la forma que Él quiere usar nuestra vida. Y como queremos dejarnos usar por el Señor, algo hermoso tiene que acontecer en nosotros. Esta gente estaba ahí en la iglesia de Antioquía, se reunían ahí, y dice la Escritura que ministraban delante del Señor. El versículo 2 dice: ministrando estos al Señor, desarrollando un ministerio y dándole alabanza, adoración, gloria, honra, poder al Dios Todopoderoso. Ministrando estos al Señor, sometidos en la presencia de Dios, postrados en su presencia para darle una adoración en espíritu y en verdad. Ministrando estos al Señor con todo su corazón, haciéndolo. Eso es la forma como la iglesia debe estar en la presencia de Dios. Venimos a celebrar, lo hemos dicho miles de veces, venimos a celebrar la grandeza de Dios cada vez que nos reunimos. Venimos a celebrar las victorias que Dios nos ha dado cada vez que nos reunimos. Pero venimos a ministrar delante del Señor. Somos ministros del Señor, pues. Y eso debe ser algo que debe de quedar muy grabado en nuestras mentes y corazones. Esta gente, sin importar de dónde los había sacado el Señor, ahora eran ministros del Señor, ministros de poder. El ministro debe ser alguien que sabe perfectamente bien cuál es la capacidad que tiene en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús es Dios Todopoderoso, si Cristo Jesús es el que nos inyecta de su presencia y de su naturaleza divina a nuestro ser, entonces seremos, como la Biblia lo expresa, más que vencedores, ahora y siempre, en el nombre del Señor. Ministrando estos al Señor y ayunando, cuando estamos en la presencia de Dios y ministramos en la presencia de Dios. Y es más, estos todavía hacían algo más, habían dejado de comer, se habían abstenido de su comida, no querían participar de ella, sino que estaban queriendo tener una plena comunión con el Señor, no pensar en otra cosa más que en adorar a Dios, más que en ministrar en la presencia del Señor, clamar en la presencia de Dios, adorar su nombre, esperar que Dios hablara. Mientras eso sucedía, cuando el pueblo de Dios está actuando de esa manera, algo tiene que suceder. En el siglo XXI se ha dado en decir en muchos lugares, lo he escuchado, que para qué seguir orando. Sí, es cierto que la oración debe ser complementada con un tipo de acción, de acuerdo, y la oración nos mueve, o la intercesión nos mueve a un accionar, claro que sí, porque nosotros nos damos cuenta, bueno, nos informamos de algo, y al ser informados de algo, esta información nos mueve a interceder por esa X situación que se ha presentado. Nos informamos que la nación está pasando una calamidad, entonces al informarnos oramos con sabiduría delante de Dios, y esa información que recibimos, que nos puede producir preocupación, miedo y una serie de cosas más, pero nos mueve seguramente como iglesia a interceder en favor de esa situación. Que hay lluvias torrenciales, que hay cárcavas gigantescas, que ya no parecen hoyitos nada más, sino que hoy son precipicios de 50 metros de profundidad, etcétera, pues, y más, etcétera. Que mataron a este, que mataron a fulano, que Bernabé le pegó a Motilongo y el otro le pegó a Bernabé, etcétera. Hay una serie de preocupaciones, una serie de situaciones complicadas que cuando nos informamos de ellas nos mueve eso a interceder. Ahora, la intercesión, cuando la hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, nos mueve a actuar también.
nos moverá a accionar y hacer un poco más en favor de la situación, si es que así nosotros tenemos capacidad para hacerla y disposición para llevar a cabo alguna X labor también. Puede ser que en un momento dado, digamos, yo me ofrezco para poder ir y ayudar en esta X situación. Ya se ha dado, la iglesia lo ha hecho, gente ha ido a diferentes lugares. Usted mismo que está acá presente, más de alguno de ustedes ha podido estar ahí en esos lugares, en el lugar de los hechos, para que nadie se lo cuente o se lo diga, sino para usted vivirlo y experimentar el toque de Dios para ayudar a otros que están en necesidad. En este caso, la iglesia estaba ministrando al Señor y ayunando, y mientras eso sucedía, Dios habló a sus vidas. Se ha dicho, dije hace un rato atrás, en el siglo XXI ni hay que orar. ¿Ya para qué? Que ahora es otra la forma de actuar. Oía un personaje por ahí diciendo que la Biblia no es un legado que cayó del cielo, y que la Biblia fue escrita por hombres que se inspiraron en Dios. Creo que se lo decía el jueves anterior, y me pareció, pues, dice ahí, estaba pues teniendo ahí títulos de teólogo y de catedrático y de no sé cuántas cosas más, pedagogo, pero completamente rara la manera como lo estaba narrando esta situación. Porque el que yo diga, esto no es la Biblia, no es un legado que me cayó del cielo, pues si esto no, en última instancia el papel aguanta con lo que le pongan encima. Eso es ridículo, ¿no? Y entonces más ridículo será decir que cuando nos reunimos Dios se mueve y habla a nuestras vidas. Más ridículo será para este tipo de personas decir que estábamos reunidos y estábamos orando, levantamos nuestras manos, danzamos en la presencia de Dios, y eso es histeria colectiva, y esas son bayuncadas, y eso a saber qué es. Y peor será si usted testifica diciendo, pero Dios levantó la voz y nos habló y nos dijo esto y lo otro, y dirán que estamos locos, y dirán una serie de cuestiones así o algo por el estilo. Dirán, no querrán aceptar que Dios se puede mover. Pero Dios no está muerto, Dios está vivo. Y Dios, cuando nos reunimos a adorar su nombre, Él se mueve en medio de su pueblo. Y cuando le adoramos en espíritu y en verdad, Él llena nuestros corazones y Él habla a cada una de nuestras vidas. Amada iglesia presente, Dios está en este lugar, aleluya. Cuando su pueblo se reúne y cuando los hijos de Dios están en un determinado lugar en armonía y unidad, Dios envía en medio de ellos bendición y vida eterna. Eso es lo que la Biblia declara, y la Biblia es la palabra de Dios. No fueron inspirados en Dios, fueron inspirados por Dios, que es diferente. Dios sopló en la mente de ellos para poder darles una inspiración plena, una inspiración verbal, una inspiración que de acuerdo a sus capacidades les permitió escribir el mensaje que Dios les estaba dando. ¿Cómo usted, cuando recibe un mensaje de Dios, lo transmite al pueblo santo de Jehová? Algunos que tienen una capacidad terrible para poder hablar, y que tienen mucho conocimiento, y que tienen mucha elocuencia y mucha retórica y mucha cuestión así, para poder hablar de una manera muy pausada, muy bonita, muy impactante, pues lo dirán así, conforme a los conocimientos que cada uno tenga, sin estorbar o estropear el mensaje de Dios a su vida. El que sea muy sencillo y que no pueda expresarse bien, y que las palabras al expresarlas las exprese mal, y en lugar de entrar diga de entrar, y en lugar de decir haya diga haiga o algo por el estilo, pues porque es lo normal. Pero en medio de todo, no es que Dios se equivoque, es que Dios usa de acuerdo a la capacidad del individuo por su Santo Espíritu. Claro que los que estaban ahí era gente muy preparada. ¿Y qué podemos decir de Saulo de Tarso? Pues si era un tipo terrible en cuanto a las doctrinas y en cuanto a la ley de Dios. Nadie lo podía estar inventando nada cuando hablaba con él, porque este hombre era conocedor de todos esos aspectos. Claro que eran preparados, pero si esta gente preparada supo entender el mensaje de Dios, es porque recibieron un llamado genuino de parte del Espíritu Santo de Dios. Es porque tuvieron un encuentro verdadero con el Cristo de la gloria. Te pueden hacer dudar de cualquier cosa, amada iglesia presente, pero de lo que no te pueden hacer dudar es de tu encuentro personal con Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Jamás te podrán hacer dudar, porque tú lo has experimentado, no porque te lo contaron. En tu vida se movió la presencia de Dios para salvarte.
A su nombre sea la gloria. Y por lo tanto, entonces, cuando eso sucede, la iglesia se levanta con poder. La iglesia se levanta con nuevas fuerzas. La iglesia tiene una nueva visión. Cuando oramos al Señor, algo tiene que suceder. Dios tiene que mover su mano. No necesitamos pulpos psíquicos o videntes. Necesitamos la gloria de Dios operando en nuestra vida, la chequiná del cielo operando en nuestra vida. ¿Y para qué va a querer más? Simplemente lo que queremos es no saber quién va a ganar. Lo que queremos es que Dios siga diciéndonos: ustedes son los más que vencedores. Ustedes son mis hijos amados en los cuales yo tengo contentamiento. Amén. Gloria a Dios. Y mire, hermano, ahí mientras ellos oraban, dijo el Espíritu Santo. Ahora, ¿será que Saulo se iba a dejar engañar por cualquier palabrita que viniera? Así dice el Señor tal cosa. Si el tipo era un conocedor, ¿será que no iba a conocer la voz de Jehová? ¿Será que no iba a conocer la voz del Espíritu Santo? Después de la preparación que había tenido, después del encuentro que tuvo allá camino a Damasco con el mismo Cristo de gloria. Hermano, no se podía equivocar. Saulo no se equivocó jamás al oír la voz de Dios o la voz del enemigo. Siempre supo distinguir cuál era la voz del diablo y cuál era la voz de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted me dirá: ¿y cómo es eso? Pues le hablaba el enemigo. Pues el enemigo estorbaba su vida. El mismo Dios permitió que le viniera un aguijón de la carne a Saulo, a Pablo, pues, para que la grandeza de las revelaciones que él había tenido no lo exaltase desmedidamente. Mire, hermano, eso es terrible. Yo cuando leo eso, cuando veo eso, cuando pienso en eso, pues me pregunto realmente. Es que muchas veces cuando Dios nos bendice de una manera espectacular, como Él lo sabe hacer, nos volvemos fufurufos, hombre. Nos volvemos fanfarrones, pues. Nos volvemos petulantes, prepotentes. No me toquen, porque me van a quitar la santidad. Ni te me acerques. Esas son tonterías, pues. No digan nada. Una serie de cosas, una serie de cuestiones. Pero no es así la cosa. La cosa es distinta realmente. Dios lo que quiere es ayudarnos a salir adelante. Y por esa razón es que muchas son las ocasiones, como el caso de Saulo de Tarso o Pablo, que le fue enviado un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, dice, para que no pudiera él creerse más de la cuenta. Cada vez que él iba a actuar de esa manera, ese mensajero de Satanás lo zarandeaba, le daba bofetadas, y él había clamado para que ese aguijón le fuera quitado. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si usted recuerda historias, recuerda el caso de Moisés. Moisés, a los 40 años en Egipto, cuando conocía muchas cosas acerca de la vida y tenía mucha preparación, según dicen los biógrafos de Moisés, un hombre tan capacitado, y cómo no en Egipto, con una biblioteca de Alejandría terrible, con diferentes lugares donde poderse capacitar. ¿Cómo no podía tener tantos títulos este hombre? ¿Cómo no podía ser considerado el futuro faraón en un momento determinado? Y él creyó a los 40 años que él podía ser el faraón. Pero Dios no lo quería usar de esa manera. Cuando él creyó que se podía, Dios dijo: no se puede ahora, porque si ahora yo uso esta vida, se va a corromper. Tuvo que salir huyendo, tuvo que ir al desierto. Usted sabe cuál es la historia. Mató a un hombre y tuvo que huir, etcétera. Pero pasó 40 años en el desierto. A los 80 años Moisés estaba viejo, Moisés estaba cansado, Moisés ni se acordaba de los conocimientos que 40 años atrás tuvo, porque ahora le había tocado vivir esos 40 años criando, llevando a apacentar el ganado de su suegro, ovejas, cabras, y esa era su vida.
Ese era su modus vivendus. Echarle criolina a los animales, curarle las pezuñas, quitarle las garrapatas, conocer el balido de las ovejas, silbarles para que las ovejas, su ganado pudiera ir detrás de él, etc. Pero a los 80 años Dios lo llamó en medio de aquella zarza ardiente. Y Dios lo llama y le dice que lo va a usar. A los 80 años Moisés no creía que podía hacer nada más que cuidar las ovejas de su suegro. Pero a los 80 años Dios le dijo: ahora es mi tiempo para usar tu vida. No es cuando queremos, no es cuando creemos que podemos, es cuando Dios dice: ahora te voy a usar, que las cosas van a suceder. Y es porque simple y sencillamente, cuando creemos que podemos, vamos a usar nuestras propias capacidades, entre comillas, y vamos a creer que por nuestro propio conocimiento, capacidades, fuerza, competencias y demás, es que podemos llevar a cabo la labor. Pero cuando decimos no puedo, entonces Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Aleluya. Entonces Dios obra poderosamente y nos dice: tú crees que no puedes, pero yo voy a usar tu vida y te voy a demostrar que un don nadie en mis manos será alguien para mi honra y mi gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Por esa razón es que Dios habló a estas personas y los llamó para la obra del ministerio. Y Dios le habla a la gente que estaba ministrando y ayunando en la presencia del Señor. El Espíritu Santo se manifestó y les dijo: apartadme, versículo 2 de Hechos capítulo 13, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mire qué tremendo. Bernabé, qué especial, y Saulo. Y al principio todavía se le llamaba Saulo. Y al principio fue el primer viaje misionero que realizaron estos dos individuos, fue Bernabé y Saulo, y llevaron a Juan Marcos. Juan Marcos es el hijo de una tal María, la dueña de aquel aposento alto donde se reunieron Jesús y los discípulos para participar de la Pascua y para poder tomar o instituir la cena del Señor. El mismo lugar de donde salieron después de cantar el himno y después iba a ser apresado. Y este Juan Marcos era el muchachito que estaba ahí pendiente de lo que estaban haciendo, y que estando ya en la noche y estando desvestido, quitadas sus vestiduras, se envolvió en una sábana y comenzó a correr o a seguir a Jesús y a los discípulos, y por allá lo encontraron y le quitaron la sábana y estaba desnudo y salió corriendo en pelota el muchacho. Ese es el mismo Juan Marcos. Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos, es el mismo muchachito este. Y Juan Marcos es aquel que después del primer viaje misionero, después de haber visto una serie de situaciones difíciles en la obra misionera y en la labor que se realiza para Dios, se amedrentó, se achicó y dijo: no hombre, no voy a regresar ya, mejor me regreso de una vez, ya no voy a volver. Cuando en el segundo viaje Bernabé quiso llevarlo, tuvo dificultades con Pablo, en este caso ya. Y Pablo dijo: no lo vamos a poder llevar, porque es un cobarde, es un muchacho que se raja a la hora buena. Oiga, este tipo era durísimo. Aunque al final él manda a llamar a Juan Marcos para que pueda estar con él y le lleve ciertos artículos que él necesita, cuando estaba él en prisión ya más viejo y todo. Pero de todas maneras, a veces, cuento esto nada más con el propósito de expresar que a veces, a pesar de que el Espíritu Santo nos envíe juntos a trabajar, si nosotros no somos gente sensible a Dios, gente humilde y gente que sepa ceder sus derechos al prójimo y reconocerlo como superior a nosotros mismos y tratar de mostrarle el amor abundante de Cristo Jesús que opera en nuestra vida para poder amarlo al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, entonces puede ser que se den diferencias, y si las diferencias no las podemos limar, si esas asperezas no podemos llevarlas a la persona de Cristo Jesús en cautiverio,
todo pensamiento llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo, puede ser que entonces cause ciertos problemas de distanciamiento muchas veces. Digo porque se puede dar aún en las mejores familias, pero que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, nos mantengamos firmes y haciendo la obra de Dios, su voluntad soberana, y disponiendo nuestro corazón para juntos en unidad, como un solo cuerpo, hacer lo que Dios nos ha encomendado. Saulo, o Bernabé y Saulo, fueron apartados porque el Espíritu Santo así le plació para la obra que los había llamado, una obra misionera, donde Pablo o Saulo después se convierte en Pablo y es llamado el apóstol de los gentiles. Vea lo que sigue diciendo, por favor. Versículo 3, capítulo 13 de Hechos, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya el Espíritu Santo había dado la orden y ahora lo que tenían que hacer era darles la diestra en señal de compañerismo, darles apoyo, darles un abrazo, imponer manos sobre ellos, desearles bendiciones de parte de Dios y, bueno, que el Señor pudiera usarles con poder bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso dice, entonces, habiendo ayunado y orado, siguieron ayunando, siguieron orando, les impusieron las manos y los despidieron y les dijeron, pues tienen que hacerlo pronto, porque el Espíritu Santo lo ha declarado así y al Espíritu Santo le urge tenerlos a ustedes en la obra misionera. Tienen que irse rápidamente. Y ellos tampoco se tardaron en desarrollar su ministerio. Rápidamente se dispusieron para ser usados por Dios. Mire el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Una cosa interesante de todo esto es que cuando Dios nos dice que hagamos algo para Él, Dios se encargará de suplir todas las cosas que sean necesarias para esa labor. Cuando nosotros nos encargamos de hacer nuestros propios viajes, nosotros somos los que tenemos que pagar esos viajes. Pero cuando Dios es el que te envía, cuando la mano del Señor está sobre ti para enviarte, Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces no sabemos cómo lo va a proveer el Señor. A veces, en medio de lo que yo les estoy diciendo, a veces hay momentos en que uno necesita una buena cantidad de fondos para realizar ciertos proyectos, ciertos programas, y no existe aquello. Si no existe, hay que clamar a Dios para que Dios supla de alguna manera, ¿no? Pero muchas veces uno, en medio de que está dando el consejo y que está diciendo la declaración y que sabe que la promesa de la Biblia dice que Dios suplirá lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, y que si es para su obra, con mucha más razón, porque Él está interesado en que su obra siga prosperando y progrese sobre la faz de la tierra, y nos extendamos y su reino se extienda por toda la redondez de la tierra y alcancemos a multitudes para la gloria de su nombre. En medio de todo, a veces nos hemos quedado cortos y no hemos actuado porque no vemos que tenemos los recursos y queremos tener los recursos primero para después comenzar a actuar. En Dios realmente es distinto. En Dios no hay que ver primero las cosas para después creer que Dios sí lo puede hacer, porque eso sería simplemente acción de gracias. En Dios hay que creer las cosas para después verlas, porque eso se llamará fe en Cristo Jesús. Si yo primero veo para después creer, entonces simplemente será acción de gracias, porque Dios ya lo hizo, porque Dios ya me lo mostró, y ahora lo que yo estoy haciendo solamente es decir gracias, Señor, porque tú ya lo diste. Pero cuando Dios no me muestra nada, cuando yo solo le pido y Él solo me dice cree solamente, cree solamente, cree solamente, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y yo digo está bien, lo creo, no importa cómo, no sé de dónde, pero si Dios lo ha dicho, va a resultar, va a ser una realidad. Lo creo, lo acepto, lo declaro así, profetizo la misma palabra de Dios sobre mi vida y después veo los resultados. Eso Dios me dirá, esa fue fe, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta gente fueron enviados. No dice ahí que les dieron nada, seguramente que sí, pues podían ayudarlos, claro,
Pero en la mayor parte de las ocasiones del ministerio del apóstol, usted mismo se dará cuenta, amado hermano y hermana en Cristo Jesús, que muchas son las ocasiones donde el apóstol mismo trabajó con sus manos, fabricando tiendas de campaña para costearse los gastos o las erogaciones que le ocasionaban su ministerio misionero, para no ser gravoso ni carga para la misma obra de Dios. Tremendo el hombre, en verdad. Tenía su oficio también. Ahora en día hay, en el siglo XX, siglo XXI, se ha dado en llamar a estos fabricantes de tiendas, a estos que tienen su profesión o su oficio y que laboran y que se costean sus propios gastos en la obra misionera, se les ha dado en llamar los famosos tent makers, porque son los hacedores de tiendas, son los que realizan ciertos oficios, son los que ganan cierta cantidad de dinero y después de ganar, eso lo invierten para que la obra del Señor siga su marcha triunfal. Pues cada uno lo hace como lo siente de parte de Dios. Para eso es necesario el toque del Espíritu Santo de Dios también. Definitivamente que así es. Bien, descendieron a Seleucia, dice el versículo 4 al final, y de ahí navegaron a Chipre. Y oiga esto: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos, el que estábamos hablando. Y vea qué interesante: anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Era interesante tener en la sinagoga como visitante al doctor Saulo de Tarso. Era interesante. Lo que no era tan interesante es lo que les iba a decir. Para ellos, los judíos, los radicales, los religiosos, los que tenían otro tipo de ideas o creencias, para ellos no iba a ser tan agradable lo que iban a oír. Pero era muy difícil que no lo reconocieran, y por lo tanto era difícil que no más de alguno le dijera: ¿no quiere dar unas palabritas, doctor Saulo? ¿Y para qué le decían? Esa es una opinión muy propia, ¿no? Pero si usted tiene a alguien así en un lugar, un hombre con esa trayectoria, claro, sabían otras cosas de él ahora, pero por un tiempo él no se había dado a conocer. Él había estado en preparación y en capacitación delante de Dios, a pesar de saber tantas cosas de la ley. Pero quería él dejar que Dios, por su Espíritu Santo, hablara a su vida, le ministrara a su corazón y le enseñara cuál era el camino correcto a seguir. Y después de todo eso, claro, véalo ahí entonces, están entrando a las sinagogas de los judíos, para que más de alguno le dijera: doctor Saulo de Tarso, ¿no quisiera dar unas palabras, un saludo, alguna lectura de la ley? ¿No quisiera venir a hacer? ¿Para qué le daban chance? Si este hombrecito, dicen así de manera alegórica, que cuando llegaba a una ciudad, Saulo de Tarso o Pablo después, él preguntaba dos cosas: ¿dónde está la sinagoga y dónde está la cárcel? Preguntaba dos cosas nada más, porque así ya sabía él dónde iba a ir a predicar o a compartir y dónde iba a ir a parar después de compartir, si es que lo apresaban. Si es que Dios les daba oportunidad de huir y que lo hacían descender por unos canastos y un montón de cosas por el estilo, pues era otra cosa. Pero de todas maneras quería saber dónde estaba la cárcel, para sin mucho problema decir: ay, voy yo directo, nadie me lleva, yo voy directo. Porque de todas maneras el Señor sabe por qué actúa de esa manera conmigo. Es lo que Pablo podía decir. Dicen la gente que de manera alegórica lo puede expresar, que Pablo por eso decía algo como esto. No es que la Biblia diga eso, no, claro que no. Pero de todas maneras él estaba consciente de que su llamamiento era un llamamiento con muchos riesgos, y que la gente, cuando le escuchara, se podían convertir, pero también él corría riesgo de ser apresado y llevado en cautiverio. Claro. Pero mire, hablaban o anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Cómo no iba a aprender este muchachito? Claro que tenía que aprender mucho. El problema era que no cualquiera tiene la madurez suficiente para aguantar este tipo de experiencias, pues. No es cuestión, hermano. No cualquiera puede estar en una liberación así, de estar echando fuera demonios y que haya manifestaciones grotescas. No cualquiera lo puede hacer. O no, cualquiera lo podría hacer en Cristo Jesús, pero digo, no cualquiera puede estar ahí en un momento determinado, porque no cualquiera tiene la capacitación del Espíritu Santo, y tampoco no cualquiera tiene la madurez, espiritualmente hablando,
aunque emocionalmente pueda ser un tipo muy dotado, pero espiritualmente hablando, para poder entender lo que se está dando. Hace muchos años, en una administración de ese tipo, que estábamos haciendo una liberación de una muchacha que habían dado en brujería, que la abuela era bruja y una serie de cosas por el estilo, había un hombre que estaba con su cámara filmando la liberación. Ese hombre se metió al cuarto donde se estaba liberando a esta persona. Eran varias personas las que estaban así, pero dos de ellas se estaban liberando. Eran muchachos de una pandilla que llegaron al edificio Marvel, llegaron como 14 una mañana, un domingo por la mañana, y Dios hizo una administración tremenda, tocando y tirando al suelo a esta gente y convirtiéndose al Señor. Y estas personas salieron así con esas manifestaciones extrañas de influencias malignas en sus vidas. Y cuando se le estaba ministrando, entonces un muchacho andaba con su cámara filmando. Y cuando se me llegó a meter al cuarto donde se estaba ministrando la liberación y enfocó, sin que nadie lo tocara, así literalmente se viera que alguien lo golpeara, salió volando hacia la pared o hacia la puerta con todo y su cámara. El hombrecito salió huyendo, pues se fue al otro lado allá, muy preocupado por lo que había acontecido en ese momento. Es que no cualquiera puede estar en un momento como ese capacitado o emocionalmente, o digo espiritualmente preparado para poder ver ese tipo de situaciones. Puede ocasionarle otro tipo de cuestiones que le abran puertas en su alma y por las cuales el diablo pueda colar cualquier dardo de fuego maligno y estorbar su vida, perturbarle, oprimirle, dañarle, hacerle alguna herida en su alma, en su corazón. Y lo que iba a suceder acá, como lo decía en el pequeño bosquejo que hablábamos al principio, es que en medio de la labor que ellos estaban realizando se iban a presentar obstáculos. Iba a haber gente dispuesta a aceptar y a oír la palabra de Dios, pero iban a venir obstáculos, problemas, dificultades. El versículo 6 habla de eso, o comienza a hablarnos de eso. Ya casi que tengo que terminar esto acá, pero mire lo que dice Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Fíjese todos los títulos que tiene. Era un mago. Algunos son más gordos, pero este era un mago. Falso profeta, fíjese. Era un mentiroso, pues, pero era judío, fíjese. Y se llamaba Bar Jesús. Bar quiere decir hijo. Jesús, Jesús. Fíjese qué tremendo. Hijo de Jesús. Era el nombre, el significado. Bar Jesús, pero un mago. Ahora se llamaba Elimas o Elimás, si usted quiere decirlo así también. Pero oiga esto que interesante, mire. Bar Jesús, versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, aunque era un hombre que tenía un título, que era un hombre de estado, que era un hombre ahí pues muy reconocido seguramente, pero este hombre, aunque dice que era varón prudente y que estaba queriendo escuchar a Bernabé y a Saulo, porque así dice al final del versículo 7, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le he dicho ya un par de veces que cómo es posible que la gente se niegue a escuchar la lectura de la palabra de Dios, si la palabra de Dios trae victoria a nuestras vidas, si la palabra de Dios cambia la manera de ser del ser humano, la manera de actuar de los individuos, sin que nadie te lo explique, hermano. ¿Y cuántas veces ha leído usted la palabra de Dios y simplemente porque leyó la palabra de Dios usted dijo, ya no voy a actuar de esa forma que antes actuaba, porque aquí encontré algo que me dijo que no debo hacerlo? ¿Por qué Dios se encarga de revelártelo? Pues es que es una palabra que tiene unción celestial. Fue escrita por hombres, 40 diferentes autores escribieron la palabra de Dios, por lo menos, en un periodo de no menos de 1600 años. Sin embargo, tiene una hilación de tema espectacular, gloriosa, especial. ¿Por qué? Porque no se inspiraron en Dios, porque no solamente es que dijeron, hagamos algo pues y escribamos algo bonito. No, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jamás la profecía, dice la misma escritura, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces este hombre se da cuenta que podía escuchar la palabra de Dios porque algo bueno le iba a traer. Sin embargo,
pareciera ser que Bar Jesús, el mago, el falso profeta, este hombre que estaba por ahí, siendo un engendro del diablo mismo, estaba siendo un tipo de consejero de Sergio Paulo, el procónsul, como tienen consejeros brujos, chamanes y un montón de charlatanes que son consejeros de grandes autoridades, de presidentes de las naciones sobre la faz de la tierra, muchos de ellos. Y eso es lamentable porque se dejan guiar por ese tipo de personas, por ese tipo de oráculos, por ese tipo de videntes, por ese tipo de psíquicos, por ese tipo de mentalistas, o que son simplemente gente que viene de las mismas pues profundidades infernales. No me cabe la menor duda. Y esto daña tanto no solo a la persona, sino que la vida de las naciones sobre la faz de la tierra. Y esto hay testimonios tremendos de ello. Argentina es un caso especial. Argentina fue maldecida por un brujo que estaba siendo el consejero de los que estaban en la presidencia en aquel entonces, de los Perón en esa época, y maldijo a la nación. Y a Argentina le costó trabajo romper ese tipo de maldiciones a través de los avivamientos tremendos que ha habido, y que Dios ha levantado gente tremenda y especial en esos lugares ahí del lado de la Argentina. Es que han roto muchas de estas cosas, pero fue impactante. ¿Por qué? Porque se trata del jefe de Estado, se trata del hombre que dirige a toda una nación, que está siendo inspirado no por el Espíritu Santo, no por la Biblia, sino por un brujo, pues, por un engendro del diablo que le está perturbando, que le está dañando, que lo está estorbando. De la misma forma pasaba con este hombre. Este hombre quería oír la palabra, pero el otro lo estorbaba. Mire lo que dice el versículo 8, pues, para que vea que es cierto lo que le digo, pues. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Vaya, Pablo o Saulo y Bernabé le hablaban la palabra de Dios. ¿Querés oír la palabra de Dios? Aquí te predicamos. Porque Jesús, al que crucificaron, nuestro Señor lo ha hecho Dios y Cristo, y Él vendrá, enviará tiempos de refrigerio. Y le predicaban la palabra, y no hay salvación en otro más que en Jesús. Él es el único que te puede ayudar. Y mira, ¿por qué no abrís tu corazón y acepta a Cristo como el Salvador de tu vida? Entregale tu ser, santifícate, bueno, etcétera y más, etcétera. Conforme lo que predicaban los apóstoles, los discípulos del Señor. Conforme a lo que usted y yo podemos predicar. Cuando hablamos a alguien que no conoce de Cristo, le hablamos la palabra de Dios. Pero este hombre le resistía, les estorbaba, se ponía en medio para perturbar, para procurar apartar de la fe al procónsul. No quería que este hombre pues doblegara su servicio y su corazón delante de Dios. No quería que el procónsul, ¿por qué? Porque era fuente de ganancia, seguramente. El hombre tenía una buena posición. ¿Por qué? Porque si él estaba a su lado, él era su mano derecha, y entonces el tipo estaba allí viendo de dónde rascaba, pues. Si estos son vivianadas, hombre, estos son picardías, estos son cuestiones infernales, malévolas, maléficas, maquiavélicas. Bueno, a ver, póngale cualquier epíteto usted ahí. Pero mire qué tremendo. Procurando apartar de la fe al procónsul. Es que se emociona uno, ¿eh? Voy a hablarle suavecito mejor, para que no, porque le da miedo a usted cuando yo le hablo así. No, ¿verdad? Gracias, hermano. Procurando apartar de la fe al procónsul. Cuando eso vieron los discípulos del Señor, Bernabé y Saulo, mire lo que sucedió. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, bueno, mire, lleno del Espíritu Santo. Se van a presentar obstáculos cuando hacemos una obra para Dios, pero Dios dará la solución para solventar cualquier obstáculo, y al final habrá, como decíamos en el bosquejo inicial, buenos resultados. Habrá fruto en abundancia, gavillas. Mire, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, lo vio a los ojos, se le quedó viendo a los ojos. Eso es tremendo, ¿no? Para decirle, tú dices que tienes poder, mira el poder que hay en mí. Tú dices que eres grande, fuerte, poderoso, mago, falso profeta, tú dices eso. Ahora mira lo que va a fluir, lo que va a acontecer, porque has osado desafiar al Dios Todopoderoso, al único y sabio Dios. Fijando en él los ojos,
dijo. Oiga, hermano, esto es de tener temple, de tener toda la confianza puesta en Dios y saber que en un momento de esto, cuando usted se desgarra su alma en una batalla espiritual contra huestes demoníacas de maldad, usted está respaldado, rodeado con cánticos de liberación por el Cristo de la gloria. Fijando en él los ojos, dijo, versículo 10, vea lo que le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Oiga lo que le dijo. Usted le va a decir eso ahí a un gobernante, olvídese, lo mete preso, pues. Le decía algo así al gobernante máximo de acá, lo quiere, bueno, a saber. Le dice algo así a los jerarcas de la iglesia fulana, mengana y perenceja, y los de la tandón y los tamborones y estos y los demás, olvídese, mano, causa problemas, ¿no? Causa problemas. Y usted me dirá, ¿y por qué le va a ir a decir a esto así? Y no son la gente que se opone, pues. No es los que están trastornando los caminos del Señor, pues no los que quieren hacer otra cosa, pues. Entonces, ¿con quién estamos, pues? ¿O con Dios o con quién, pues? ¿Del lado de quién estamos? No, es que algunos son buenos cristianos y otros son malos cristianos. La Biblia no dice eso, hermano. Nosotros somos los que decimos eso. Yo se lo he dicho infinidad de veces. El problema es que nosotros nos hacemos el favor. No, si el hermanito es buen cristiano. No, el hermanito, sí es hermano, pero es un poco chueco, ¿va? No, la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice, o somos o no somos, pues. El mismo Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, allá en Apocalipsis capítulo 3. Bueno, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, os vomitaré de mi boca. Parece ser que el que está frío es mucho más fácil que se caliente cuando se le comparte la palabra de Dios. Pero el que está tibio, muchas veces el que está tibio se ha enfriado. Hay una fortaleza del amor frío, como lo deben llamar algunos, o hay frialdad porque ha habido situaciones difíciles que no ha podido solventar en el Señor y que por esa razón actúa de esa manera. Ahora se desanimó, se enfrió, se entibió, vaya. ¿Cómo le parece a usted un café tibio? Un té tibio. Té tibio, qué raro, ¿verdad? ¿Cómo le parece una sopa? Más bien, ¿verdad? Porque la sopa es la que después se le acumula así en la superficie como grasa, una capa de grasa, así de cebo, de manteca, ¿saber qué es? Una sopa de res, por ejemplo, ya tibia. Hermano, no dan ganas, ¿verdad? No dan muchas ganas. Dice, mire qué rica está, mire aquí la grasita, mire, aquí le va a caer. Mire, no cualquiera se la toma. Y peor si es sopa de patas, porque esa ya sería patatús, como dijo aquel, ¿verdad? Porque sería raro ese volado. Es difícil. Pues el mismo Señor dijo, ustedes no son nada, pues, porque son tibios. Pero mire cómo le dijo: o lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No digo que vaya a pelear con todo el mundo desde ahora en adelante y dice, hijo del diablo, fuera. Porque no es así. Pero este hombre en una situación como esa pudo hacerlo de esa forma. Habrá oportunidades seguramente. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y mira el versículo 11, aquí terminamos. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ya no podía conducir a nadie, mucho menos al procónsul. Ahora andaba ciego y buscando quien le pudiera ayudar a salir adelante. Y vea lo interesante, la misericordia en la vida de Pablo. A misericordia nos ha llamado el Señor. Por misericordia o por gracia fue salvo, y Él quiere también actuar misericordiosamente. Y no verás el sol por algún tiempo. Esto va a servir como un tipo de disciplina para tu vida. De escarmiento, sí, gracias hermano, para que entonces aprendas una lección.
Fíjese que el apóstol tenía facultades tremendas. En algún momento dado, en la carta a Timoteo, por ejemplo, habla de que entrega a Satanás a algunas personas para que aprendan a no blasfemar. Y bueno, ¿cómo es eso? Pues bien complicado, porque vamos a estar diciendo a la gente: te entrego a Satanás, fuera, hijo del diablo, pícaro, maligno. No, ¿verdad que es un poco raro eso? Pero él tenía esas oportunidades para poder motivar a este tipo de personas, si se puede decir de esa manera, a que buscaran un arrepentimiento en Dios, que no se les estaba diciendo van a ser destruidos de manera total y ya no hay ninguna oportunidad para ustedes, pero que esto les sirva como escarmiento, como una lección, una disciplina, y ustedes puedan entender todo esto y volver a la presencia del Dios Todopoderoso. Pero en este caso me llama la atención que le dijo por algún tiempo. Versículo 12, y aquí terminamos. Entonces el procónsul, aquel Sergio Paulo, que dice el versículo 7, viendo lo que había sucedido, claro, el procónsul se echó toda la situación ahí, pues, como dijo aquel, se echó todo el rollo, pues. Mire qué tremendo, ahí se dio cuenta de todo el poder de Dios, cómo operó para echar fuera a este hombre que estaba perturbando el camino de la fe en la vida del procónsul. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Es que cuando Dios te llama y te envía, Él te capacita para hacer la obra y no vas a fracasar, porque Dios jamás fracasa. A nosotros nos da temor fracasar, porque nos da miedo quedar o creer que vamos a quedar en ridículo. Por eso muchas veces no hacemos ciertas cosas. Pero lo cierto es que cuando Dios te llama, Él te capacita y te ayuda para que puedas salir adelante con sabiduría de lo alto, para que puedas hacer una obra especial para la gloria de su nombre. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te alabamos y te glorificamos por tu amor y misericordia, por la vida de tu pueblo presente. Levanto la vida de cada uno delante de ti y te doy gracias, Señor, porque a cada uno tú le has dado una capacitación hermosa y especial y nos sigues capacitando para usarnos en tu obra santa y bendita. Señor, francamente te necesitamos y es urgente, Señor. Necesitamos de ti el toque de tu mano hoy más que nunca. Hoy en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, hoy en estos tiempos duros de crisis que nos toca vivir, en estos tiempos de mucha adversidad, de muchos obstáculos, cuando se levantan personas como este Bar Jesús, como este Elimas, Señor, que era el mismo y que estaba perturbando para que aquel procónsul no te recibiera en su corazón. Así hay muchas voces del infierno, del averno, que se levantan para estorbar y para dañar la vida de los seres humanos, para perturbarles y no permitir que sigan adelante haciendo las cosas que a ti te agradan. Perdónanos, Señor, por no hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, pero ayúdanos, Señor, para poder ser fieles a ti. Y al igual que Bernabé y que Saulo, si tú nos usas, Señor, si tú nos mandas y nos llamas a realizar una obra para la gloria de tu nombre, que podamos dejarnos usar por tu Espíritu Santo, ser dirigidos por Él mismo y de esa forma hacer lo que tú quieres que hagamos en donde sea que tú quieras levantarnos, Señor, para proclamar tu palabra bendita. Gracias, Señor, que como iglesia estemos unidos, que como iglesia estemos firmes, que como iglesia podamos orar unos por otros, interceder unos por otros y bendecirnos unos a otros, Señor, sabiendo que tú tienes preparado grandes cosas para tu pueblo. En el nombre de Jesús levanto toda tu iglesia presente delante de ti, Señor, para que tú te encargues de fortalecerles y de darles victoria ahora y siempre. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.